que me informen si hay algún estudiante que tenga dificultad en hacer presencialidad el miércoles. Por favor, si hay algún estudiante que tiene esa dificultad y que tenga pues esa excusa que sea válida, me lo informa ya sea por correo o por el chat. ¿Vale? Bueno. Bueno, y por favor con un emoticón o activando el micrófono me informan si están viendo la presentación, si me están escuchando. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de la salud mental. Este tema es un tema muy sentido en estos momentos, porque si vamos a hablar de salud mental, también tenemos que hablar no solamente en el adulto mayor, sino que también tenemos que tener en cuenta que nosotros ahora, como esos actores del cuidado, también estamos pasando por una afectación en salud mental por lo que ha sucedido. Ese terremoto nos ha afectado a todos, tanto a las personas que han perdido sus hogares, sus mascotas, sus seres queridos, o cuando uno se ve afectado de ver al vecino, al conocido, a su barrio, a sitios que uno frecuentaba y que ahora ya no están. Eso también nos afecta y nos ha afectado la salud mental. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ser conscientes que esto no es de días, estos cambios van a ser de años, en que todo vuelva a una supuesta normalidad o que haya una reconstrucción. Esto va a tardar muchísimo, pero nosotros podemos reconstruir objetos, ¿cierto? Podemos reconstruir una casa, un centro comercial, un almacén, un restaurante, pero nosotros quedamos fracturados por todo lo que ha sucedido y por todo lo que vivimos. Que yo les voy a pedir ahora que cada uno de ustedes me diga una palabra en salud mental que les haya quedado después de ese evento. Por ejemplo, voy a empezar yo. El miedo. O sea, para mí en estos momentos es el miedo. Entonces, quiero que por favor cada uno me diga una palabra de afectación en salud mental después de lo sucedido. Nerviosismo. Laura, no te escuchamos bien. Pues yo digo que nerviosismo. Bueno, ¿quién más? Ansiedad. Ansiedad, ¿qué más? Estrés. Estrés. Incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué más? Impotencia. Impotencia. Julián, ¿qué otra? Angustia, profe. Angustia. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que nos ha afectado? Insomnio. Sí, también. Qué cosa tan horrible uno dormir. Ay, cuando empezaron que la réplica iba a ser a la madrugada. Inseguridad. Inseguridad. ¿Qué más? ¿Qué otras creen? Hay una que está asociada a esos síndromes geriátricos, pero que identificamos que somos así en estos momentos. ¿Cuál sería? También puede ser la tristeza.
tristeza, vulnerabilidad, Fragilidad. fragilidad. Exacto. Entonces, mire todo lo que nosotros en este momento tenemos, ¿cierto? Y todos esos sentimientos son válidos. Miren, hay algo importante y esos primeros auxilios psicológicos que se supone que uno tiene que estar preparado para ellos, ¿cierto? Y en esos primeros auxilios psicológicos, lo primero que tenemos que es no invalidar el sentimiento del otro. Y no invalidar el sentimiento del otro es decir, bueno, se cayó la casa, pero gracias a Dios estamos vivos. Sí, estamos vivos, gracias a Dios, pero es que esa casa es el fruto del trabajo de toda la vida seguramente. Miren que aquí en Colombia para tener vivienda depende de una hipoteca, ¿cierto? Y uno cuando se hipoteca, cuando uno está laboralmente activo, ¿cierto? Uno laboralmente activo, ya a mi edad está hipotecado, porque uno ya está proyectado a que antes de su jubilación ya haya pagado todas sus obligaciones financieras. ¿Qué pasa si a mí a los 65 años se me cae la casa? ¿Yo tengo oportunidad de volverme a hipotecar? No, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos invalidar los sentimientos de los demás, no podemos invalidar las pérdidas de los demás. Hay personas que están muy mal por las pérdidas de sus mascotas y porque en estos momentos ni las han encontrado muertas ni las han encontrado vivas. Entonces no saben qué pasó con esa mascota. Entonces, cada uno desde nuestro sentimiento tenemos que poder brindar esos primeros auxilios psicológicos. Y esos primeros auxilios psicológicos es tener empatía y capacidad de escucha, capacidad de decirle a la otra persona, entiendo por ese sentimiento, entiendo ese dolor, aquí estoy para ti. Esas son las frases que uno debe de utilizar en estos momentos. No, tranquilo, todo está bien. No, ni siquiera estoy tranquila yo ya les expresé, yo tengo miedo porque, mire, ese minuto y medio que estuvimos allá y que yo estuve con ustedes, yo les digo todo lo que se me pasó a mí por la cabeza. Primero, que no les fuera a pasar nada a ustedes, ¿cierto? Segundo, que fuéramos capaces de bajar del segundo piso. Tercero, yo pensé, porque yo soy única hija, y yo lo único que en ese momento pensé es que no me tuvieran que buscar dentro de los escombros, que al menos pudiera yo salir, que si ese era el último día, que me encontraran, ¿cierto? No darles ese dolor a mis padres de que no me pudieran encontrar. Entonces, yo no tuve tiempo de pensar en casa, yo no tuve tiempo de pensar en nada más. Ese era el miedo y el temor mío, que yo no quedara dentro de escombros y que ellos no me pudieran encontrar, porque eso les iba a generar otro dolor. Entonces, y cada uno de ustedes, si yo les pregunto, en ese minuto y medio les pasó de todo por esa cabecita. Y también es válido que no hayan pensado en nada, porque ¿qué pasa? Porque el cerebro de nosotros también nos bloquea en momentos que uno en ese momento, pues muchas personas pueden decir, no, es que si usted les pregunta a los niños bloquean como todo lo malo, y eso es genial. Porque usted, en estos momentos que uno va a los colegios y le pregunta a los niños, bueno, ¿y qué pensaste? No, yo me quedé sentada, acurrucadito, esperando hasta que la profe nos dijera que ya nos podíamos mover,
porque a todos los hicieron acurrucar. Ustedes saben que eso con los niños para tenerlos cerca. Entonces, mire que todo sentimiento es válido. Y esos son esos primeros auxilios. Pero cuando nosotros vamos a hablar de salud mental en el adulto mayor, también esto lo tenemos que ver de ese deterioro de esos órganos y esos sistemas. Y que nosotros desde esa promoción y esa prevención podemos realizar y hacer mucho e identificar también. Entonces, en la salud mental hay cifras muy tristes en estos momentos por la Organización Mundial de la Salud, porque lo que se espera, o sea, nosotros ya sabemos que demográficamente el país es en estos momentos y va a ser un país envejecido, o sea que vamos a duplicar esa tasa de habitantes mayores de 60 años, y esa tasa la vamos a duplicar en muy corto tiempo porque estamos hablando del 2050. Es más, ya están en el nuevo informe, ya están hablando que esa tasa la vamos a duplicar seguramente al 2040, ¿cierto? ¿Qué va a pasar y qué pasó en el 2020, que fue un año donde se hizo el corte? Pues, ¿qué pasó allí? Que esas personas mayores de 60 años lo que hicieron fue superar los niños menores de 5 años. Por eso es tan importante la estadística, porque desde allí ya sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué nos va a pasar en ese 2050? Pues que ya el 80% de esas personas mayores van a vivir en países de ingresos bajos y medianos, o sea, y uno de esos países es Colombia, o sea que aquí nosotros vamos a tener la población mayor, ¿cierto? Mayor de 60 años. Y ese ritmo de envejecimiento pues ha ido mucho más rápido de lo que se esperaba. Porque ha ido mucho más rápido, porque hay menos tasa de natalidad y porque estamos cada vez más expuestos a factores de riesgo por nuestros hábitos y por nuestras patologías y comorbilidades. Entonces, ¿esto qué es para nosotros? Es un reto de cómo es que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y entonces, asociado a ese envejecimiento poblacional, y demográfico, pues, ¿qué se nos viene? Que esas personas mayores de 60 años, pues, van a sufrir algún trastorno de afectación mental. Entonces, estamos diciendo, bueno, esas personas mayores de 60 vamos a tener casi entre un 15 y 30% de personas afectadas por un trastorno mental. Entonces, ¿esto qué es? Esto es igual a carga en el sistema de salud, a carga económica, a carga en esos hogares, porque si yo estoy afectada, si yo tengo una afectación en salud mental, esto inmediatamente que me afecta la independencia, o sea que la parte funcional también se va a ver afectada. Miren esta imagen, y este es el corte que hicieron a 2004, el mismo corte lo hicieron a 2024 y salió igual. Y si vemos aquí, la mayor carga en América Latina y el Caribe es los trastornos neuropsiquiátricos. Y esto porque lo estamos viendo en América Latina y el Caribe, pero si lo vemos a nivel mundial, esta es la mayor carga que nosotros tenemos a nivel mundial. Y asociado a esta carga, pues es que están todas las patologías crónicas e infecciosas. Esto quiere decir que en algún momento todas estas personas con patología crónica, con patología infecciosa, va a caer en un trastorno neuropsiquiátrico, o sea que este porcentaje seguramente se nos va a duplicar o se nos va a triplicar. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que ya las estimaciones están, ¿cierto?, del problema en esos adultos mayores, pero el problema es la afectación que representa esto en discapacidad total, en calidad de vida y en años de vida
a lo largo de la vida de una persona. ¿Por qué nos lleva y por qué esto se ajusta a años de vida? Porque las afectaciones en salud mental afectan directamente la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Ese es el mayor problema. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, que eso va a ser pregunta de parcial. Y es que las afectaciones más frecuentes en los adultos mayores, recuerden que aquí estamos hablando de adultos mayores, son dos, y es la depresión y la ansiedad. Esas son esas afectaciones más frecuentes que nosotros tenemos, ¿cierto? El adulto mayor se nos deprime, el adulto mayor se nos vuelve ansioso, sufre de ansiedad y por eso es tan importante nosotros aplicar los instrumentos que tenemos. Entonces, si ya sabemos que la salud mental nos va a afectar las actividades de la vida diaria, pues también tenemos que tener en cuenta que una afectación en salud mental me va a aumentar el riesgo de una comorbilidad. ¿Por qué de una comorbilidad o de una lesión en ellos? Porque no va a tener la capacidad de autocuidarse, ¿cierto? Una persona con afectación de salud mental, si está deprimido o si está ansioso, lo último que va a hacer es adherencia al tratamiento farmacológico que en ese momento tenga para una patología crónica. Entonces, ese paciente va a aumentar el riesgo de una comorbilidad o de una complicación. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos y cómo vamos a abordar a esos pacientes. Tenemos múltiples factores de riesgo y de esos factores de riesgo, miremos esta imagen y mire esta línea que tienen ustedes aquí que atraviesa es la edad en años. Y empecemos desde esos primeros años. Y dentro de esos primeros años tenemos un factor de riesgo y no podemos olvidar el genético, ¿cierto? Para las demencias, el principal factor de riesgo o uno de los principales factores de riesgo es la parte genética. La demencia tipo Alzheimer tiene mucho porcentaje de carga genética y es asociada a esta apoproteína, que es la E4, que está alterada allí. Tenemos factores socioeconómicos y contextuales porque ya nos están diciendo, y ya lo habíamos visto, que la parte socioeconómica afecta la salud de los individuos y si estamos hablando de salud, pues también tenemos que nos afecta la salud mental. Los estilos de vida que me afecten, el fumar, las sustancias psicoactivas, el vapeador, ustedes que ahora están jóvenes, también tenemos aquí dentro de los factores de riesgo la parte ocupacional. ¿Por qué la parte ocupacional? Porque si está expuestos a riesgos ambientales, esto también me puede influir en esa parte de salud mental. Tenemos que tener en cuenta la calidad de vida de las personas. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si hay o no patología asociada, porque si nosotros tenemos patología asociada, ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, pues esto me va a aumentar el riesgo de una afectación en salud mental. Entonces, mire que a lo largo de la vida yo voy sumando, y esto nos aplica tanto para los factores de riesgo en salud mental como los factores, como el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y es que el riesgo yo nunca lo voy a subestimar, sino que yo voy sumando qué es lo que está pasando allí. La educación, si yo tengo un bajo nivel educativo, pues también voy a tener afectación en esa salud mental. Los medicamentos, la inadherencia a ellos, las redes sociales también nos producen afectación en salud mental. Ustedes les puede producir ansiedad o les puede producir depresión, que hagan un mal comentario, que le hagan bullying, que una noticia falsa. Entonces,
todo esto también afecta esa salud mental. Pero así como tenemos factores de riesgo, tenemos factores protectores. Entonces, si estamos hablando de ese estilo de vida, pues entonces dentro de los factores protectores está una dieta, ¿cierto? Balanceada. Tenemos la adherencia a los tratamientos. ¿Por qué adherencia a los tratamientos? Porque si yo soy adherente al tratamiento, por ejemplo, antihipertensivo, yo voy a tener esos niveles de presión arterial óptimos y voy a evitarle una sobrecarga a mi corazón y posterior a ese cerebro. Entonces, yo puedo tener esos factores protectores. Eso quiere decir que identificando esos factores protectores, yo tengo un enfoque multifactorial, con lo cual yo puedo prevenir esas afectaciones en salud mental. Dentro de esos factores de riesgo, pues tenemos también que aquí vamos acumulando, ¿cierto? Entonces ya identificamos cuáles son esos factores y nosotros a lo largo de la vida vamos acumulando esos factores estresantes que son específicos. Por eso es importante que ustedes conozcan esa historia de vida de su adulto mayor, porque si ese adulto mayor ha estado expuesto a adversidades, si ha estado expuesto a pérdidas significativas, pues ¿qué va a tener si tiene una disminución de esa función, de esa funcionalidad y de esas habilidades motoras? Pues todo esto puede presentar afectación en su salud mental. El duelo, entonces yo les decía, el duelo es importantísimo. La reducción de ingresos, cuando llega la reducción de ingresos en estos momentos, cuando llega el proceso de la jubilación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas se jubilan con el 65% de su salario. Entonces, con ese 65%, ¿qué pueden hacer? El edadismo. El edadismo es un concepto que tenemos ahora que nos menosprecia a esos adultos mayores, ¿cierto? Que nosotros damos por hecho que esa persona mayor ya pierde capacidades. Entonces empezamos, no, pero es que usted tan mayor no puede hacer esto, usted tan mayor no tiene capacidad de toma de decisiones. Entonces vamos creando un edadismo y eso va creando una dependencia en ese adulto mayor y eso afecta directamente la salud mental. El aislamiento social, la soledad, el maltrato. Ojo con el maltrato, porque nosotros tenemos y podemos identificar el maltrato en ese adulto mayor en una consulta. No se nos puede olvidar que a los adultos mayores no los violan y la mayoría de los violadores son de la casa, así como a los niños. Ustedes ven a las abuelitas o a los abuelitos que han sido violados por sus nietos, por sus sobrinos. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta que no solamente ese maltrato es físico, sino que es psicológico, es abusivo, puede ser por abandono, eso es un maltrato, puede ser económico, puede ser verbal. Entonces, tenemos un abanico de formas de maltrato a ese adulto mayor y nosotros tenemos que estar ahí para identificarlos. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? También a los cuidadores, ¿cierto? Porque muchos de esos cuidadores también empiezan a tener afectaciones en salud mental. ¿Por qué? Porque están cuidando personas con demencia, porque están cuidando con personas con patología crónica. Entonces, esa sobrecarga de ese cuidador también los lleva a presentar una afectación en salud mental. Las condiciones de vida en insalubridad, la falta de acceso a los servicios de salud, la falta de redes de apoyo, todo eso hace parte de esa afectación en la salud mental. Entonces, vamos a hablar de un síndrome que es muy característico aquí y es la demencia. Dentro de esa demencia, lo primero, por concepto, ustedes les tiene que quedar que la demencia es
un síndrome y ese síndrome tiene una característica específica y es la disminución de una función intelectual. Eso es la demencia. Y si estamos hablando de disminución de la función intelectual, estamos hablando que mi paciente puede perder la memoria, puede perder el juicio, puede perder el lenguaje, puede perder el razonamiento abstracto, puede tener trastornos del comportamiento, puede tener incapacidad para realizar esas actividades de la vida diaria. Entonces, miren todo lo que este síndrome abarca. Y esa demencia, por eso está dentro de los síndromes geriátricos, ¿cierto? Entonces, dentro de las demencias, dentro de este síndrome, tenemos el que mayor nos afecta, que es el Alzheimer. Y las demencias afectan principalmente a las personas mayores, pero esto no quiere decir que toda persona que esté en este curso de vida vaya a tener una demencia o que la demencia haga parte de ese envejecimiento normal, no. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta cómo identificar. Y los trastornos, recordemos que ya les dije que los trastornos más comunes, entonces el síndrome, si yo les pregunto en el parcial, el síndrome más común es la demencia. Y dentro de la demencia tenemos el Alzheimer. Y dentro de los trastornos más comunes en el adulto mayor, ¿qué tenemos? Pues ansiedad y depresión. Entonces, aquí estos son trastornos muy comunes en este curso de vida de vejez. Y aquí lo que hace es también esa depresión y esa ansiedad, pues que va a modificar esa calidad de vida del paciente. Los adultos mayores tienen intentos suicidas, chicos, tienen intentos suicidas porque ellos tienen el intento suicida del adulto mayor es muy diferente al que se nos presenta, por ejemplo, en los jóvenes, ¿cierto? El intento suicida del adulto mayor no va a ser así escandaloso, que vaya y se quiera cortar las venas, no. El intento suicida que nos hace el adulto mayor, que es con los mismos medicamentos debido a que ellos manejan una polifarmacia, entonces ellos allí es que pueden atentar contra su vida. Entonces, por eso hay que también identificar riesgos de suicidio con el adulto mayor. ¿Y qué pasa con la depresión en el adulto mayor? Entonces, ¿cómo modifica tanto la calidad de vida? ¿Pero por qué la modifica? Porque aquí el adulto, ¿qué es lo que va a sentir? ¿O qué es lo que va a sentir? Es sufrimiento. Usted ve una persona, un adulto mayor que constantemente le expresa ese sufrimiento de vida, ¿cierto? Entonces usted ve una persona triste que en su entrevista o en su consulta le dice que está sufriendo, que no quiere vivir más. Entonces allí es importante que nosotros identifiquemos por qué es lo que está pasando mi adulto mayor, si está pasando por una demencia o si está pasando por un trastorno afectivo, que es la depresión y la ansiedad. También aumenta, ¿cierto?, la percepción, y yo siempre les digo, el adulto mayor siempre se está comparando. Él se compara con todos. Y ese adulto mayor se compara y va a empezar a decir que tiene peor salud, o sea, la percepción de él en la salud es que está peor. ¿Y aquí qué va a pasar? Pues cuando ellos se sienten mal, pues ¿qué van a hacer? Utilizar los servicios médicos y esto me va a saturar en estos momentos, pues la atención. Miren en estos momentos por los que estamos pasando, que estamos colapsados en la red hospitalaria. Entonces, a todo esto hay que darle tratamiento y atención en casa para que no nos llegue, o desde ese nivel 1, para que no nos llegue a dónde, a esas consultas por urgencias. Tenemos estrategias y miren que dentro de esas estrategias de tratamiento y de asistencia, lo primero que tenemos es todo lo que nosotros podemos promocionar,
desde esa promoción de la salud hasta esas intervenciones. Y no estoy hablando de intervenciones farmacológicas. Cuando yo hablo de promoción de la salud, pues me voy a todos esos factores de riesgo. Y como ya identifiqué todos esos factores de riesgo, pues yo qué voy a promocionar, esos factores protectores. Entonces, esos factores protectores, ¿qué va a ser? Lo primero, estilos de vida saludable, todos los estilos de vida saludable, manejo del tiempo libre y redes de apoyo. Eso es lo que yo voy a hacer desde la promoción de la salud. Desde las intervenciones, ¿yo qué puedo hacer como enfermero? Desde esas intervenciones, lo que yo voy a trabajar es, por ejemplo, lo primero es aplicar los instrumentos para yo poder identificar por qué afectación de salud mental está pasando mi adulto mayor. Entonces, yo aquí tengo, bueno, esos trastornos más frecuentes son ansiedad y depresión, pues entonces en mi consulta voy a aplicar un WOLE y un GAP2, porque allí ya sé si tengo que aplicar, si estos son positivos, si aplico un Hamilton o un Yesavar, ¿cierto? Entonces, yo allí identifico, que voy a ver si mi paciente tiene el síndrome más característico, que es el de la demencia. Listo, entonces voy a aplicar un Mini-Mental o aplico un Pfeiffer. Entonces, mire todas las intervenciones que yo puedo hacer, no porque lo vaya a diagnosticar, pero yo soy ese personal de salud que tiene que identificar qué está pasando con ese adulto mayor y que tiene que iniciar esa ruta de asistencia. Dentro de esas intervenciones, pues tenemos esos instrumentos que ya revisamos y tenemos el Mini-Mental. Ese Mini-Mental es una escala psicométrica que evalúa el estado cognitivo de las personas. Tenemos dos Mini-Mentals, uno de 30 y uno de 35 puntos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en este Mini-Mental, en este MEC de 35 puntos, hay que excluir las preguntas por analfabetismo o por imposibilidad física de cumplir con un ítem. Vamos a hacer ajustes si mi paciente es analfabeta, vamos a hacer ajustes si mi paciente es ciego, ¿cierto? Entonces, yo calculo allí, y si ustedes se dieron cuenta, con las escalas, el Mini-Mental allí les dice que deben de recalcular la puntuación total corregida si se presenta alguna de estos componentes. Entonces, el Mini-Mental, por ejemplo, esto es de una historia clínica. Aquí nos pedía identificar si el paciente era mayor de 65 o menor de 65. ¿Por qué nos pedían esos dos cortes de esos cursos de vida? Porque es que yo también puedo tener afectación y puedo estar presentando un síndrome de demencia y no estar en curso de vida de vejez. Entonces, es importante. ¿Qué voy a evaluarle yo aquí? Le voy a evaluar la orientación, la fijación, la concentración y el cálculo, la memoria, el lenguaje y la construcción, que aquí es donde yo le digo, lea y haga lo que dice, o sea que él tiene que leer, cierre los ojos, lo tiene que leer en voz alta y hacerlo, o sea, y cerrar los ojos, ¿cierto? Debe escribir una frase, pero pues si aquí yo tengo una persona que es ciega, pues yo no puedo decirle, lea esto, sino haga lo que escuche y no lo va a poner a escribir una frase. Copia el dibujo, pues tampoco lo va a poder hacer, porque esto es aquí, esto es construcción, ¿cierto? Pero por repetición. Entonces, yo tengo que mirar. Y tenemos el Pfeiffer o la escala de presión geriátrica. ¿Y esta qué es? Como les había dicho, es dicotómica, donde el paciente le va a ustedes esta escala de presión geriátrica, le va a contestar a usted sí o no según lo que ha sucedido la última semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted le dice a un adulto que esté pasando por una fragilidad que sí
se siente desvalido a menudo, pues seguramente le va a decir que sí se siente desvalido. ¿Por qué? Porque no puede hacer sus actividades, porque no puede hacer muchas de las cosas que él estaba acostumbrado a hacer. Que si está satisfecho con la vida, que si se siente feliz, que si prefiere quedarse en casa en vez de salir, ¿cierto? Entonces yo ya voy a mirar allí si mi paciente se está moviendo, si no se está moviendo. Entonces, muchas escalas me pueden también dar información específica de cómo está en esa parte física mi paciente. Entonces, tenemos aquí 15 ítems. Un puntaje mayor de 5 sugiere depresión. Mire que aquí estamos diciendo que un puntaje mayor o igual a 5, ¿cierto? Y ese puntaje mayor o igual a 5, pues, ¿qué es? Que me haya dicho que sí a 5 preguntas. Por ejemplo, ¿usted se siente desvalido? Sí, me siento desvalido. O sea, todo lo que yo espero que me conteste bien y no lo haga, pues lo voy a ir sumando de esas 15 preguntas. Tenemos la tamización de la depresión, que es el WOLI, que ustedes ya han manejado este WOLI. Son 2 preguntas donde la respuesta también es dicotómica, y con solo tener una pregunta, ¿cierto?, positiva a lo que quiero indagar, pues aquí también tengo que tener en cuenta que tengo que aplicar otro instrumento. La temporalidad, yo le voy a hacer estas 2 preguntas a ellos, pero esas preguntas me van a mirar la temporalidad de un mes, porque me dicen, durante esos últimos 30 días, ¿cómo se ha sentido? ¿Cierto? Entonces, yo estoy mirando, es un mes. En la escala geriátrica estoy mirando esa última semana, y aquí estoy diciéndole, pues, si se ha sentido desanimado, deprimido, con poca esperanza. Si el paciente ya con esta me dice que sí, pues yo ya no aplico la segunda pregunta, porque ya con eso yo tengo que ir a aplicar el siguiente instrumento. Si en la primera me dice que no, yo le hago la siguiente. Durante los últimos 30 días, ¿ha sentido poco interés o placer para hacer las cosas que usted habitualmente disfrutaba? Mire, si a nosotros nos llegan a hacer un WOLI en estos momentos, seguramente vamos a salir todos positivos, ¿cierto? No es que tengamos una afectación en salud mental, pero es que hemos pasado por un episodio estresante en estos últimos 30 días. Entonces, muchos se han sentido en estas 2 semanas deprimidos, se han sentido desesperanzados, se han sentido desanimados. Muchos, por ejemplo, los que tenían una rutina de ejercicio, llevan una semana o 15 días que no la hacen. Entonces, miren que nosotros tenemos que mirar también el contexto donde estamos. Tenemos el GAP2, que también ustedes ya lo habían revisado el semestre pasado, ¿cierto? Y el GAP2, ¿qué es? Nos va a dar una puntuación. Y si nosotros aquí tenemos una puntuación mayor o igual a 3, pues aquí también esto nos daría positivo para un posible trastorno de ansiedad. Nosotros no lo diagnosticamos. También son 2 preguntas, y aquí con el GAP2 tenemos que tener en cuenta que no estamos viendo el último mes, sino las últimas 2 semanas. Entonces, ¿se han sentido nerviosos, ansiosos o inquietos? Entonces, para nada, algunos días, la mitad de los días, casi todos los días. No poder parar o controlar la preocupación, algunos días, más de la mitad de los días o casi todos los días, y lo que hacemos es puntuar. Por ejemplo, si yo me he sentido nerviosa más de la mitad de los días durante esas 2 semanas, pues pongo un punto de 2, pero si yo digo que algunos días no puedo controlar mi preocupación, yo ya tengo un puntaje de 3. O sea que mire que yo aquí ya tengo una tamización positiva para esa ansiedad. Y si tengo una puntuación positiva, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a aplicar la escala de Hamilton, que lo que me dice es esos niveles de ansiedad
que yo puedo tener, si estoy en leve, si estoy en moderado o si estoy en severo. Tenemos también 14 preguntas. Cada pregunta de ella tiene una escala de Likert donde está ausente, leve, moderado, grave y muy grave, y cada una de ellas pues tiene una puntuación. La puntuación la tenemos de 0 a 13, que es leve, de 14 a 17, que es moderada, y de 18 o más ya es una ansiedad grave que requiere atención. Entonces, mire que la Organización Mundial de la Salud ya nos está diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros para mantener una adecuada salud mental? Y para mantener una salud mental, pues, ¿qué nos sugiere en esas personas o en esos cuidadores de esos adultos mayores de 65 años? Pues primero es el acompañamiento emocional, y esto aplica también para nosotros, chicos. Si ustedes se sienten cargados, recuerden que la universidad tiene el centro de escucha, que es importante que brinden información de las enfermedades. ¿Por qué? Porque allí uno ya identifica un riesgo. Entonces es importante que uno siempre brinde esa información, que uno asegure la disponibilidad de los medicamentos para esas personas crónicas para que no se nos vayan a complicar, que realice actividad física para despejar la mente, que los ejercicios que hay que hacer ya los puede hacer en casa, que son sencillos, que ya no es vaya al gimnasio, ¿no? Que usted puede realizarlos durante esa rutina en el hogar. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta esos tips que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y también tenemos que evitar que el adulto mayor se nos vaya muy tarde a la cama y que duerma todo el día. Y eso también lo tenemos que evitar nosotros. Miren, en estas semanas que hemos pasado por tantos sentimientos, y hay días en los que uno no se quiere levantar de la cama, pero ¿eso qué es? Eso es riesgo para que uno duerma todo el día y no concilie el sueño en la noche. O sea que eso hay que evitarlo, hay que evitar esa sobreestimulación de ese cerebro. O sea que los dulces, los empaquetados, las bebidas azucaradas, las bebidas oscuras, las vamos a evitar. Y lo que lo vamos a hacer es modificar todo eso por frutas, por verduras y por agua o infusiones, ¿no? Y otra cosa es lo importante. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿cuál es la primera tarea del día que uno dice, madre, me desperté y lo hice, ya tengo la primera tarea? A ver si se acuerdan cuál es la primera tarea del día. ¿Tender la cama? Tender la cama. Entonces, y así como tender la cama, mire, uno tiende la cama, se da su ducha y se quita la pijama. ¿Por qué? Porque uno le está dando una información a ese cerebro de que se active, de que llegó el momento de ya realizar todas las actividades que tenía planeada para ese día. Mire, por ejemplo, si yo les hago encender la cámara, estoy segura que la mayoría no está con uniforme. Y yo después de 2 semanas, aunque nosotros hemos estado trabajando, yo dije, bueno, hoy cuando me despierte, aunque ya estoy despierta desde hace mucho, cuando uno ya se sienta a trabajar o empieza a trabajar, ya tiene todos los quehaceres del hogar hechos. Pero yo decía, así hoy la conexión sea virtual, cuando me arregle para la conexión voy a colocarme mi uniforme, porque ya le estoy diciendo otra vez a mi cerebro que estamos retornando a una normalidad. Todavía no es una normalidad, pero a una rutina sí. Entonces, eso es lo que tengo que hacer también con mis adultos mayores, ¿no? Entonces, no permitir que ellos estén todo el día en pijama. No permitir que ellos, bueno, hoy no me quiero duchar y no pasa nada. No, el adulto mayor hay que crearle y seguir con esos hábitos para que no tengamos esa afectación en esa salud mental. Yo les decía que hoy se iban a ir ustedes con otro concepto en este curso de vida, y es el edadismo. ¿Por qué el edadismo es un concepto que debemos de trabajar? Porque el edadismo es un estereotipo. Ese es el problema, que estamos
estereotipando la vejez. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya definió ese estereotipo y dijo, bueno, entonces, ¿qué va a ser el edadismo? Es esa forma de pensar, ese estereotipo, esa forma de sentir, esos prejuicios y esa forma de actuar, esa discriminación. Entonces, nosotros tenemos que evitar esos estereotipos, evitar esos prejuicios y evitar esa discriminación con respecto también a nosotros mismos. Mire, yo puedo sufrir de edadismo y ese edadismo lo puedo sufrir de parte de ustedes, porque ustedes pueden decir, no, pues que la profesora ya a esa edad que nos va a entender. Eso es un estereotipo, eso es una manera de discriminarme, eso es un prejuicio, ¿cierto? Entonces, lo mismo hacemos con nuestros adultos mayores. Entonces, edadismo ya nos dice la Organización Mundial de la Salud que aplica para cualquier etapa de la vida, pero lastimosamente a los que más está afectando es a nuestros adultos mayores. ¿Por qué nos afecta tanto esta discriminación? Porque esto es como si estuviéramos con una muerte prematura, y esa muerte prematura es que cada que nosotros tenemos un prejuicio, un estereotipo, un sentir de estos con el adulto mayor, le estamos quitando casi 7.5 años de vida, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo se la quitamos? Pues en su salud física y en su salud mental. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta que este edadismo es una conducta de riesgo para esa salud mental de ese adulto mayor y que seguramente esto va a estar ligado a que no haya un estilo de vida saludable o a que pueda que empiece a beber en exceso o a fumar. Tenemos adultos mayores que nos fuman mucho y esto ¿en qué va a verse reflejado? En la calidad de vida. Entonces tenemos 3 tipos de edadismo y es el institucional, el interpersonal y el autoinfligido, ¿cierto? Ese autoinfligido pues es los medios de comunicación por sus imágenes, ¿no? Entonces, cuando van a sacar una imagen de un adulto mayor, siempre lo ponen como encorvado, lo ponen con un caminador, o lo ponen con un bastón, o lo ponen en una silla con una manta. O sea, ya el mensaje es, entonces usted de adulto mayor, esa es la manera en que se va a ver, ¿cierto? Entonces ahí empieza a repercutir todo lo que es el pensamiento. En la parte institucional, entonces en la parte institucional ya viene toda esa parte de discriminación, tanto económico como social, como en atención médica, ¿cierto? Entonces, en atención médica, ¿cuál puede ser? Ejemplo, usted ya no entra en la lista de trasplantes por su edad, entonces ya le estamos quitando una oportunidad, ¿cierto? En los financieros, va al banco una persona de 80 años y ya no le van a hacer un crédito. En la institución, un seguro de vida. Vaya usted, es más, uno después de los 40 años, si no tiene seguro de vida, ya no se lo venden. Ya no se lo venden porque tiene el riesgo cardiovascular, tiene el riesgo de sufrir patología crónica, etc., etc., etc. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay seguros de vida. Entonces, mire cómo institucionalmente podemos entrar en ese tipo de edadismo. Y en la parte interpersonal, ¿cierto? Entonces, en ese nivel colectivo y en esas interacciones personales, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Hay marginación, hay rechazo, el adulto mayor se nos vuelve invisible, hay menosprecio. Entonces, ¿vamos a hacer tal cosa? No, pero esta persona no, porque es que ni va a poder caminar, no va a poder llegar. Entonces, estoy con un estereotipo de según la edad. Entonces, esto se llama edadismo y este concepto ha sido trabajado en los últimos años en el adulto mayor porque los está afectando. Por ejemplo, las personas jóvenes suelen utilizar mucho a sus padres para el cuidado de los hijos, ¿cierto? Y entran mucho en el edadismo. Entonces,
por ejemplo, les sirve para recogérselos del colegio, pero en el momento que van a reprender al niño o la niña, entonces les decimos, pero es que no son sus mismos tiempos. Entonces, tenemos edadismo como, o sea, para cuando yo necesito no hay edadismo, porque es que si no son los mismos tiempos, pues tampoco sería el tiempo y la edad para ir a recoger el niño del colegio, pero sí para otras cosas. Entonces, muy fácilmente todos hemos caído en algún momento en edadismo. Bueno, ¿cómo vamos a eliminarlo? Entonces, lo primero es que ya está implementado las políticas y leyes, la promoción de actividades educativas, todo lo que es la realización de intervenciones intergeneracionales. Entonces, intervenciones intergeneracionales es la importancia de esas relaciones intergeneracionales, que el curso de vida de juventud trabaje con el curso de vida de adultez o vejez, que los niños trabajen con los adultos. Entonces, pero trabajar es que se articulen, que hagan intervenciones, porque antes nosotros respetábamos mucho al adulto mayor porque era el que nos transmitía conocimiento, ¿cierto? Esa cultura, ese conocimiento de esa familia, esas creencias. Entonces, eso tenemos que volver a trabajar. Fomentar empatía es otro de las tácticas con las que nosotros podemos eliminar el edadismo, y es esa empatía hacia el otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Intervenciones que involucren personas de diferentes generaciones. Esto también es importantísimo y que nosotros lo vamos a hacer cuando salgamos a esas consultas. Desde enfermería, ¿cómo puedo evitar caer? O sea, nosotros cómo vamos a evitar caer cuando estemos con ese adulto mayor ahí enfrente. Lo primero es que no vamos a cambiar el tono ni el ritmo de voz cuando nos vamos a dirigir al adulto. No vamos a utilizar diminutivos, Juanita, Anita, Carmencita, ¿cierto? No es doña Carmenza, lo que yo les decía a ustedes, no es mi príncipe, venga reinita, no, nada de eso. Expresiones con pronombres posesivos, como decir, si estamos, por ejemplo, en un grupo de la tercera edad, nuestros mayores, no, ellos no nos pertenecen. Entonces nos referimos como, qué importante es este grupo con el cual estamos trabajando, ¿cierto? Pero no estoy diciendo que es mío. No podemos ponerlos a ellos en un papel menos activo. O sea, si nosotros lo vamos a hacer, solo tenemos que identificar con anterioridad. Entonces, por ejemplo, no lo dejamos bailar porque no vamos a bailar hoy porque se pueden caer. Entonces, no, o sea, primero tenemos nosotros que identificar qué valorar, y por eso uno siempre les dice la importancia de la planeación, porque yo identifico con quién voy a trabajar y ahí sí qué acciones son las que vamos a hacer. Entonces, miren que esa parte de la salud mental en nuestro adulto mayor es muy importante. Ustedes en la plataforma tienen, ya les activé dos cosas. Primero, el ejercicio de salud mental en el adulto mayor, que recordemos que es un foro al cual tienen que darle respuesta a las dos preguntas que les dejé allí, y también darle respuesta a uno de sus compañeros, ¿no? Y luego van a realizar una actividad teniendo en cuenta el cortometraje que les dejé, ¿no? Entonces, allí tienen esa parte. Y espérenme un segundo, yo miro si el cortometraje se lo subí. Sí, ahí tienen el cortometraje que se llama Donde no puedes llegar. Allí lo tienen. Bueno. Y segundo, que tienen activo,
tienen activo la actividad que les había dejado desde el principio. Sé que 2 personas ya la subieron, y es esa entrevista y esa aplicación de las escalas. Entonces, lo tienen activo. Lo del cortometraje lo tienen hasta el día de mañana, y lo de las escalas lo tienen hasta el día viernes, ¿vale? Para que no tengamos inconvenientes y que ustedes pues puedan realizar su actividad. Porque ya la actividad que es de tuberculosis y lepra, pues ya lo vamos a hacer en clase. Ana María, dime. Profe, ¿será que puede volver a explicar qué se debe mostrar en el video o cómo se debe hacer? En el video no, recuerden que ustedes lo primero es, ustedes van a conseguir una persona mayor de 60 años que tenga una patología crónica, ¿cierto? Cuando tengan esa persona, pues me van a hacer a mí en un informe ejecutivo. Un informe ejecutivo es que no me van a enviar un informe de 200 páginas, sino en ese informe ejecutivo, en una hoja, me van a poner el contexto de la persona. Pues es Ana María, de 65 años, hipertensa, diabética, con antecedentes farmacológicos tales, con antecedentes patológicos tales, y ya ustedes a esa persona le van a aplicar los instrumentos según el componente, según cada componente. Entonces, componente físico, ¿qué instrumentos van a aplicar en el componente físico? Componente funcional, ¿qué instrumentos van a aplicar en el componente funcional? Si es una persona válida, que eso ustedes ya me lo han dicho ahí en ese informe, si es una persona válida, pues no le van a hacer un bárter, ¿cierto? Porque eso es para las actividades de la vida diaria. Entonces, yo tengo que mirar el contexto de mi paciente para saber qué instrumentos son los que tengo que aplicar. Como todos van a ser crónicos, todos sí o sí deben de tener test de Morinsky. Para los que son diabéticos, pues acuérdense en que hay que aplicarles también Wagner, porque hay que mirar cómo está esos pies. Entonces, yo tengo que ir identificando en cada componente qué es lo que necesito yo revisar. Van a analizar esas escalas aplicadas, y para hacer el video lo van a realizar con solo un instrumento. Yo voy a aplicar un Pfeiffer. Entonces, en el momento en que aplique ese Pfeiffer, es que yo voy a hacer la grabación. Solo con un instrumento. ¿Por qué? Porque no les va a dar el tiempo, ¿cierto? Si yo los pongo a hacer con todos los instrumentos, pues ese video se va a demorar 1 hora y media. Que es lo que ustedes entonces van a escoger un instrumento en el cual allí van a realizar el video. Me dice Ana María si queda claro o si hay... Sí, profe, gracias. Entonces, esas 2 actividades tenemos. Y tenemos porque ahora ya vamos a introducirnos en este último empujoncito, nos vamos a introducir en tuberculosis. Y en tuberculosis, chicos, quiero que los que estén en la cama se paren, tomen agüita, hidraten ese cerebro, porque tuberculosis no es una patología que ustedes hayan, aunque sí la conocen, porque ustedes en micro trabajaron tuberculosis, es una patología de salud pública que no han trabajado mucho durante la carrera, durante esas básicas. Entonces, sí necesito, porque tuberculosis, ¿qué pasa? Con tuberculosis lo que nosotros tenemos que tener muy claro es cómo lo vamos a diagnosticar, cómo lo vamos a tratar y cómo vamos a hacer el seguimiento. Y el programa de tuberculosis y lepra, quien lo coordina es enfermería. Entonces, por favor, hagan una pausa activa, beban agua, muévanse de sitio. Si están acostados, siéntense en un rato. Si están sentados, denle la vueltica allí a la casa
pero vamos a concentrarnos una horita en tuberculosis. Todo lo que les llame o les genere dudas, por favor, infórmenmelo de una, porque el miércoles cuando lleguemos vamos a mirar, vamos a ver tuberculosis, el miércoles vemos EPOC y lepra y miramos si nos queda espacio para hacer el ejercicio, que es lo ideal que lo podamos realizar este miércoles. Bueno. Permítame un momento, un poquito de agua. Voy a compartirles aquí. ¿Qué es lo bueno de estos programas de salud pública y estas enfermedades reemergentes? Tuberculosis y lepra son programas y son patologías muy antiguas y el tratamiento no nos ha cambiado mucho y las resoluciones tampoco nos han cambiado pues demasiado, o sea que seguramente estábamos esperando es la actualización de lepra, que todavía no ha llegado, pero que ahora les informo cuál puede ser el cambio, pero todavía no ha salido. Y de tuberculosis, pues ya nos hicieron unos ajustes, nos hicieron uno en pandemia, nos hicieron uno en el 2022, nos hicieron otro el año pasado, o sea pero fue muy específico, así que por ese motivo, después de que ustedes se aprendan cómo identifico, cómo trato y cómo realizo el seguimiento, y si ustedes se aprenden tuberculosis, lepra es mucho más fácil, aunque nosotros el paciente de tuberculosis lo podemos tener 1 o 2 años en el programa, el paciente de lepra lo vamos a tener entre 5, 10 y 20 años, ¿no? Dependiendo de si estas patologías, ambas patologías son curables, pero la lepra sí me deja mucha discapacidad e incapacidad en los pacientes, ¿no? Entonces, miren, tuberculosis es tan importante que tiene un día mundial, pero no es para celebrar